buenas noches. Aquí con ustedes su amiga y nutrióloga Sandra Arango, de nuevo con ustedes en esta noche con la charla que les había anunciado, la de 10 alimentos que nos venden o que tenemos la idea de saludables, y vamos a conocer hoy lo que verdaderamente hay detrás de estos 10 alimentos y lo que nos pueden causar para la salud, ¿vale? Entonces, primero que todo, un saludito a las personas que se están llegando en esta noche, que se están conectando, un saludito a las personas que me estaban hablando ahorita por WhatsApp y que no les puedo mandar el link, pero que bueno, estamos 20 minutos más tardecito de lo normal. Teníamos un problemita con el internet y no lográbamos conectarnos, pero finalmente ya tema técnico superado y estamos iniciando esta noche con esta charla de esos 10 superalimentos o esos alimentos que nos venden con cara de saludable, que vamos a ver realmente qué son. Bueno, ustedes saben que yo soy nutrióloga, pero me gusta mucho la parte de la medicina funcional, porque esta medicina es la medicina que trabaja los orígenes de las enfermedades, se preocupa por ir a la base de la enfermedad y mediante hábitos alimentarios, terapias de recuperación y muchas otras ciencias alternativas van a la base de la enfermedad en el paciente y no hacer un tratamiento para manejo del dolor o manejo de la patología sin ir a la base y pues sencillamente no tener unos resultados que el paciente espera. Y además promuevo la gliconutrición. ¿Por qué? Porque con la gliconutrición generamos unos resultados. Yo soy un resultado de la gliconutrición, por eso la promuevo, por eso estoy aquí, por eso gracias a Dios y a estos suplementos de gliconutrición hoy puedo contar una historia diferentísima del proceso que viví inmunológico en mi cadena ganglionar derecha y de todo el proceso de mi enfermedad. Entonces, ¿por qué la gliconutrición es un complemento tan adecuado para la medicina funcional? Pues sencillamente porque la gliconutrición es nutrición para las células y hace que nosotros nos podamos recuperar, porque las células pueden recuperar su glicoxilación y esto genera en las células un buen funcionamiento. O sea que las funciones básicas que ellas hacen, como regenerarse, como reproducirse, como nutrirse, como comunicarse, como defenderse y reproducirse, lo van a hacer de manera adecuada. Por eso es muy importante que cuando nosotros busquemos un suplemento que sea un gliconutriente para que sea 100% biodisponible para nuestro organismo. Bueno, en realidad son 98% biodisponibles para el organismo. No le estás colocando doble trabajo a tus riñones porque son químicos y luego los tienen que eliminar, sino que por el contrario son totalmente reconocidos, y por eso los suplementos de gliconutrición son tan importantes para ser una complementación hoy en día en la alimentación y además en la medicina funcional. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es saber si esos 10 alimentos de los que vamos a hablar son saludables o no. Esa respuesta te la vas a dar tú mismo después de que desglosemos esos 10 alimentos y tú mismo vas a saber si esos alimentos verdaderamente son saludables o no. Un abrazo muy grande a las personas que se están adhiriendo y también a las personas que ven este video por replay. Acuérdate, déjame aquí abajito en los comentarios numeral en vivo si estás compartiendo conmigo en vivo. Si quieres hacer alguna pregunta en este momento o en el transcurso de la charla, pues claro que la puedes hacer. Y también si lo ves en replay, recuérdate numeral replay. Entonces vamos a empezar con el primer alimento: los jugos de cajita. Esos jugos que muchas mamitas compran para las loncheras de los niños o que compran para mantener en la nevera para que sus niños, ahora que están en el tema de la educación virtual, pues tengan juguito para poderlo tomar. Hay unos que dicen néctar, hay otros que dicen que son bajos en azúcar. Vamos a ver la realidad de estos jugos para entender si estos jugos son o no son saludables. Bueno, el primer problema de estos jugos verdaderamente es el azúcar, pero no el azúcar endulzante,
sino que estos jugos no tienen nada de fruta. Lo que tienen son saborizantes y fructosa. Fructosa derivada de los colorantes y de los que son de néctar, que dice que tienen fructosa. ¿Qué pasa con la fructosa? Bueno, la fructosa de manera natural, como la conocemos en la fruta, o sea, cuando yo cojo una fruta, la lavo y me la como, pues esa fructosa que tiene esa fruta es la que mi cuerpo o mi hígado, digámoslo directamente, puede sintetizar o puede asimilar sin ningún problema. Pero cuando nosotros tomamos este tipo de néctares o este tipo de jugos, esa fructosa es demasiado alta y ella es 80% más resistente a la insulina que el azúcar de mesa. Entonces eso es un boleto directo para empezar a comprar una diabetes. Entonces no es bueno que le demos a los niños este tipo de jugos, así digan light o así digan néctar, porque es que el contenido de fructosa que estos jugos tienen es absolutamente muy malo para que nuestro hígado o el hígado de los niños lo puedan metabolizar, porque es muy resistente a la insulina. Entonces no son nada recomendables y son un poquito dañinos, por no decirlos muy perjudiciales para nuestro cuerpo o para las funciones de nuestro cuerpo. El problema con estos jugos, digámoslo de alguna manera, es que la carga de fructosa, vuelvo y se lo repito, o de azúcar, es una carga supremamente alta para que mi hígado la pueda metabolizar. Entonces termina exportando toda esa carga de glucosa a forma de grasa, o sea, en triglicéridos. Entonces termina pagando más o menos la factura de estos juguitos nuestras venas, nuestras arterias, hígado. Entonces no son muy buenos para tenerlos en cuenta en la dieta de las loncheras de nuestros hijos. Una cosa es que de pronto en un paseo ustedes se quieran tomar un juguito de estos porque pues no hay otra opción para tomar, ok, pero no que sea un hábito para lonchera o para consumo diario en nuestra casa o en nuestra familia, ok. El segundo superalimento que encontramos hoy en día en alimentos, los encontramos en supuestamente alimentos bajos en calorías, son los azúcares derivados de los alcoholes. ¿Cómo así? Claro, tenemos unos azúcares que son como el glicerol, el eritritol, el xilitol, el mannitol y el sorbitol. Estos azúcares es muy importante entender, son muy bajos en calorías, pero lo importante no es que sean bajos en calorías, sino la resistencia de insulina que generan en nuestro cuerpo. Por esa razón, estos azúcares no son nada saludable. Además, muchos tienen efectos sobre la insulina y también tienen efectos para desarrollar a esos alimentos. Por eso porque ellos alcanzan a activar el sistema de nuestro cerebro, entonces van creando ese tipo de adicción. Además, estos azúcares alteran la flora intestinal, por eso no son buenos para nuestro consumo. Pero lo más determinante es que pueden elevar algo que nosotros tenemos, que se eleva cuando tenemos mucha grasa, y es que elevan el ácido úrico. Entonces también al elevar el ácido úrico se vuelven propensos o nos volvemos propensos a las inflamaciones, y esto altera otro tipo de patologías que cualquiera persona pueda tener, como una enfermedad o una preexistencia. Entonces estos tipos de azúcares que hoy en día son muy comunes en alimentos saludables o alimentos que tienen azúcar que dice que 0 calorías, son azúcares derivados de los alcoholes que además de todo no nos sirven, no nos están aportando verdaderamente el beneficio que nos están vendiendo, sino que por el contrario tienen otras contraindicaciones que no nos enseñan en ninguna etiqueta. Luego vamos a hablar de otro superalimento que nos venden como el superalimento, o no como superalimento, sino que nos lo ponen, hoy en día nos lo ponen
mucho y nos lo venden en los supermercados. Y a los niños les gusta mucho, que son las crispetas para hacerse en microondas. Primero que todo, sabemos que el maíz es uno de los alimentos más transgénicos que existen hoy en día. O sea, yo creo que del 100% de los cultivos de maíz, yo creo que si el 15% no es transgénico, es un valor muy elevado. Pero es uno de los alimentos más transgénicos que tenemos hoy. Y si a eso le agregamos que son crispetas, digámoslo, pero no sé en otro país cómo se le diga. En Colombia les decimos crispetas, pero también sé que les dicen palomitas de maíz en otro lugar. Además que son para hacerse en horno microondas, pues ustedes ya saben lo que transmite el horno microondas, más el ser un alimento transgénico, pues obviamente no es nada bueno. Además tiene alimentos químicos como saborizantes, colorantes, endulzantes, que para nada son beneficiosos para nuestra salud. Entonces este alimento no es un alimento inofensivo, no es un alimento porque no tiene ningún valor nutricional, y además de todo nos puede causar daños muy serios en nuestro cuerpo cuando ese alimento se vuelve habitual en el consumo diario en nuestros niños o en nosotros mismos, ¿sí? Además de que este alimento viene del maíz transgénico, se procesa en un microondas para generar más ondas que no son beneficiosas para la salud. Tienen unos empaques que tienen partículas de plástico y además de petróleo, y esto pasa a ser parte del alimento cuando se activa en el horno microondas y generalmente terminas tú consumiéndolo. Entonces pues además de todo vas a comer cosas que no tienen nada que ver con tu cuerpo, poniéndole un gasto calórico-energético a tu cuerpo más grande para tenerlo que eliminar, además porque tu cuerpo no lo va a reconocer como un alimento y necesita eliminarlo porque el cuerpo se... y cuando no reconoce algo lo tiene que expulsar, ¿ok? Dejándonos residuos de toxinas en nuestro tránsito sanguíneo y en nuestro tránsito intestinal. Bueno, vamos con el cuarto alimento. El cuarto alimento son las margarinas, que si de canola, que si de maíz, que si de girasol, que si no tiene grasa, que 0 calorías, que bueno, pues eso no tiene nada de positivo. ¿Por qué? Porque la margarina simplemente es un aceite vegetal y hidrogenizado. ¿Por qué? Porque para que pueda tener esa consistencia la tienen que hidrogenizar. Simplemente es una grasa trans que tu cuerpo no puede asimilar, que tu cuerpo no puede metabolizar y que pues obviamente va a terminar en venas y arterias. Entonces pues simplemente son coadyuvantes ¿de qué? De la inflamación. Nos van a empeorar muchas de las condiciones o preexistencias que algunas personas tienen, como hipertensos, como diabéticos, como las personas que tienen fibromialgia o inflamación. Pues obviamente esto no nos va a ayudar para absolutamente nada. Ahora, hay una industria, y antes de decirles ese otro alimento, voy a hablarles un poquito de esa industria. Hay una industria que es la industria de los aceites y derivados de las grasas, que ellos han patrocinado por mucho tiempo muchas empresas y muchos estudios para venderse como buenas o como saludables, y son los aceites de canola, aceites de maíz, aceite de soya, los aceites vegetales. Bueno, todos los usan para cocinar, casi todas las personas utilizan este tipo de aceites vegetales para cocinar, pero no entienden, o las personas realmente no saben, que ninguno de esos aceites tiene beneficios. Por el contrario, las publicidades que nos hacen o que vemos son publicidades que dicen que el aceite de canola no es dañino, que el aceite de maíz no es dañino, que son aceites vegetales. El punto de humo de estos aceites no es tan bajito como el punto de humo del aceite de oliva, que es supremamente bajito. Por eso el aceite de oliva es recomendable crudo, cuando es triple destilado, cuando es de una buena fuente. Pero el punto de humo de estos aceites oscila entre los 80 y 100 grados centígrados.
y es un aceite que nosotros al estar cocinando no nos damos cuenta cuando alcanza su verdadero punto de humo o se empieza a quemar, y ahí empezamos a comer o a tener este tipo de grasas trans en nuestro cuerpo, transmitida directamente de nuestros alimentos. Además de que estos aceites son ricos en omega 6, y el desbalance en nuestra dieta entre el omega 6 y el omega 3 es muy grande, porque todos los alimentos casi que los hacemos con este tipo de aceites, y además tenemos muchas grasas trans en nuestra dieta alimenticia. Por esa razón el consumo de omega 6 en nuestra dieta es muy alto, y eso nos hace propensos a la inflamación, y esto genera que unas condiciones patológicas de persistencia como inflamación crónica, como fibromialgia, como problemas de retención de líquidos, como muchas otras patologías, y en vez de mejorarse, lo que vamos a generar es darle a esa patología otro poquito más para que se ponga un poco más grave o un poco más aguda. Entonces, por esta razón, estos aceites no son para nada beneficiosos en nuestra dieta diaria o ordinaria. Otro tipo de alimento que quiero que hablemos es los endulzantes artificiales. Y estos endulzantes como el aspartame, como el Acel-Sufamec, pues no tienen calorías, son endulzantes que fueron desarrollados. Si ustedes se ponen a googlear o se ponen a investigar un poquito sobre los endulzantes artificiales, ustedes van a encontrar algo asombroso, y es que estos endulzantes fueron desarrollados como insecticidas, o sea, para matar los zancudos, pero se dieron cuenta que para los zancuditos era como desodorante y no hacían nada para los zancudos, pero olía bien, y entonces fueron pasados a la industria de los azúcares o las azúcares endulzantes sin calorías, porque su producción es mucho más económica, son mucho más baratos, pero son químicos, absolutamente químicos, generando unas condiciones o generando unos resultados o unas contraindicaciones luego en nuestro cuerpo que nadie nos habla de ellas, que nadie nos cuenta y que nadie nos dice, pero están ligadas hasta la producción de cáncer en los seres humanos. Entonces, este tipo de azúcares artificiales pues no son buenos, hay que tener en cuenta y los ojos bien abiertos, porque ellos, cuando usted coja una etiqueta de un alimento y usted por detrás todo le termine como aspartame, como a una clase de química y no a un alimento, pues simplemente déjelo ahí donde estaba y no lo meta a su carrito, porque muy seguramente va a tener muchos de estos azúcares artificiales, como también va a tener muchos endulzantes, colorantes y etcétera, que simple y llanamente son procesos químicos que tu cuerpo no va a reconocer y que tus células tampoco van a reconocer, y que tus riñones luego van a tener que eliminar de tu tránsito sanguíneo, porque tienen que salir de tu cuerpo porque tienen que ser drenados, limpiados por el hígado. De alguna manera nuestro cuerpo los va a eliminar porque no los va a reconocer, pero nos van a dejar toxinas en nuestro cuerpo. Entonces, pues nuestro cuerpo no está hecho para reconocer cosas químicas. Mis células no están programadas para reconocer alimentos químicos, si les podemos decir alimentos. No está hecho para ese reconocimiento de esas sustancias químicas. Entonces, simple y llanamente, pues dejémoslos allí en el anaquel, no los echemos al carrito, porque eso es comprar enfermedades. Otro alimento de los que yo quiero hablarles es la carne. A mí muchas personas me preguntan: Sandra, ¿comer carne es bueno? Sandra, ¿comer carnes rojas si yo tengo cáncer es bueno? Si soy diabético es bueno. Y entonces quiero decirles, nosotros los latinoamericanos tenemos una ventaja, digámoslo en este momento, porque nuestros ganados vacunos todavía son alimentados con pastura.
Al ser alimentados con pastura, nuestro ganado todavía no está alimentado con cereales como los ganados de otras partes del mundo, que son alimentados con soya, que es absolutamente transgénica, además de los antibióticos, además de las hormonas y de todo lo que les ponen para que las vaquitas se pongan así fornidas y tengan músculo y luego vayan al sacrificio. Nuestro ganado en Latinoamérica todavía es alimentado con pastura, y los ganados que son alimentados con pastura pues obviamente son mucho mejores para nosotros en nuestro consumo que los que son alimentados con cereales y con todo este tipo de cosas transgénicas. Pero tenemos que entender algo, y es que este tipo de carnes nosotros no debemos dejarlas, no debemos consumirlas cuando hay gente que dice yo quiero carne asada pero bien asada, y la dejan en el asador casi que tipo chancla o casi que tipo suela, tiesa, carbonizada. Este tipo de carne o este tipo de cocido, sobrecocida, produce algo que se llama animas heterocíclicas. Y estas animas heterocíclicas son cancerígenas. Por eso nosotros no debemos comer este tipo de carne. Debemos aprender a comprar la carne magra que vamos a consumir y consumirla. Hola Yoyita, un abrazo, gracias por estar aquí conectada. Y consumirla lo más fresca y jugosa posible, porque son carnes magras. Entonces no necesitan estar achichorranadas en una parrilla para que puedan ser consumidas. Por el contrario, cuando nosotros colocamos estas carnes a una parrilla y las dejamos chichorranar, o sea, casi que quemar, he escuchado mucha gente que dice, no, es que me gusta la carne pero bien asada. Pues esta carne va a generar esas animas heterocíclicas, y esas son las que van a generar un problema luego de salud en nuestro cuerpo. Por esa razón debemos aprender a consumir la carne, pero también debemos aprender a comprarla. Debemos saber comprar una carne magra, y que el matadero o el lugar donde esa carne venga sean lugares certificados, sean lugares donde nosotros sepamos que son ganados alimentados con pastura y no con cereales transgénicos. Por ejemplo, yo estoy en Colombia. Yo siempre, y no es porque trabaje con ellos, ni porque ellos me paguen, ni por nada, sino porque por salud, cuando alguien me pregunta ¿dónde puedo comprar carne de buena procedencia? Yo siempre les voy a hablar de dos partes. Les voy a hablar, además las personas que me conocen saben que yo duré más de 23 años en restaurantes y conozco muchos proveedores de mi país, y por eso yo les puedo decir con mucha propiedad, en Colombia, en Cali o en el Valle del Cauca, ustedes van a conseguir carnes muy buenas. La sevillana, porque su matadero, además la gente judía, tiene allá una especialidad para sacrificio de sus animales y para comprar carne. Y si es de parte porcina, pues será Cervalle, que tiene todas las certificaciones de poderte dar carnes de cerdo en una excelente calidad. En otras partes del mundo ya te tocará averiguar a ti el tipo de lugares donde puedas conseguir carnes magras, y sobre todo asegurarte de que sean ganados alimentados con pastura y no con no con cereales transgénicos, porque después todo eso va a pasar a tu sistema, precisamente porque tú lo vas a ingerir. Entonces ese es el tipo de alimentos de las carnes. Ahora, hay otro tipo de carnes. ¿Cuál otro tipo de carnes? Pues los embutidos, las carnes embutidas. Y hoy en día nos venden que embutidos cero de grasa, que embutidos light, que embutidos 100% pechuga o 100% pernil. Y quiero decirles, yo con propiedad se los puedo decir, porque yo fui jefe de planta de producción de restaurantes, de cadena, no voy a decir los nombres, ¿no? Pero ustedes, las personas que me conocen, lo saben. Entonces yo sé porque he participado en los procesos de producción, y cuando
se hacen procesos de producción de este tipo de embutidos, casi todos, por no decírselos todos, el 99.9% tienen colorantes, tienen saborizantes, tienen sal de nitro como conservante y todos, absolutamente todos son cancerígenos. Además que cuando en su proceso de fabricación o de industrialización ellos echan los pollitos enteros, ellos echan los animalitos, el pavo entero, entonces pues simplemente eso es un caldo de carne con patas, con picos, con todo, y luego los someten a y de desinfección, y luego tienen que echarle saborizante, colorizante y todos los demás para poder que vuelva a saber a pollo, o para que vuelva a saber a pavo, o para que vuelva a saber a tocineta o a lo que sea que quieran que sepa. O sea que eso es una sopa de químicos que finalmente le vas a transmitir a tus hijos o a tu salud. Entonces yo quiero que lo valores un poquito antes de comprar este tipo de carnes o este tipo de alimento, ¿ok? Alimento que para absolutamente nada es saludable. ¿Qué otro tipo de alimento quiero que hablemos? Y es la miel de maple. La miel de maple que nos la muestran sobre los pancakes que a los niños les encantan al desayuno y que le dicen a los diabéticos que se la pueden tomar tranquilos que porque eso no tiene azúcar refinada. Pues resulta que esta famosa miel de maple de saludable no tiene nada. Esta miel de maple tiene más fructuosa que la misma azúcar de mesa. La azúcar de mesa tiene 50% glucosa y 50% fructosa. La miel de maple tiene 20% glucosa y 80% fructosa. Y la fructosa es mucho más resistente a la insulina que la glucosa. Entonces, de que no tiene absolutamente nada de saludable esta famosa miel de maple. Es un grave error decirle a un diabético que se tome. No es nada beneficiosa para su salud y para la salud de nadie. Y por último vamos a hablar de los lácteos. Bueno, yo no soy muy amante de los lácteos, ustedes saben que no promuevo en mis consultas o en las dietas, a no ser de que la persona tenga un gusto por los lácteos, pero para mí los lácteos no aportan lo que otras cosas nos pueden aportar, pero lácteos descremados y deslactosados no tienen nada de bueno. Es mejor entero que descremado y deslactosado, porque para que sea descremado y deslactosado tienen que partir la molécula de la lactosa y allí vuelve a haber fructosa, entonces no tiene nada de saludable ni tiene nada de bueno. Además, el proceso de hacer un lácteo deslactosado y hacer un lácteo descremado genera una pasteurización más agresiva y genera más químicos, entonces de saludables no tienen nada. Prefiero que te comas un queso entero o una leche entera y ahora la grasa de la leche es una grasa saludable, no es una grasa mala, no es una grasa trans, y es una grasa que tu cuerpo la va a poder metabolizar. Y finalmente, con actividad física, las calorías del azúcar de la lactosa las vas a poder eliminar, más que si te vas a tomar un lácteo descremado o deslactosado. Entonces, bueno, esos eran los alimentos que quería compartir en esta noche con ustedes. Esos alimentos que supuestamente son saludables y de saludables no tienen nada. Y otra razón más por la que tú debes considerar tener un gliconutriente o un suplemento de gliconutrición en tu mesa. ¿Por qué? Porque no hay valor nutricional en muchas de las cosas que hoy en nuestra dieta diaria y en la dieta de nuestros hijos. Entonces, hoy en día no es una opción, es una responsabilidad el suplementar. Por esa razón
a tu disposición. Siempre voy a colocar los gliconutrientes o los suplementos de gliconutrición porque son absolutamente biodisponibles para tu cuerpo, porque los pueden tomar los niños, los adultos mayores, y porque cuando tú consumes un gliconutriente, tu cuerpo se siente diferente, tu energía se siente diferente y tu salud es diferente. ¿Ok? Recuerda que estoy en mis redes sociales, en mi Facebook, en mi página de Facebook. Estoy como Sandra Empresaria o Sandra Gliconutrición en Instagram, y los puedes encontrar en YouTube para que los puedas compartir. Acuérdate suscribirte al canal, ponerle chicliclín a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando hacemos una charla nueva. Y si tienes alguna pregunta, si quieres conseguir un gliconutriente o si quieres alguna pregunta sobre un alimento que tienes en tu dieta y tienes alguna duda sobre ese alimento, simplemente escríbeme aquí abajo en los comentarios y con mucho gusto te la voy a resolver. Un abrazo muy grande, que tengas una linda noche y nos vemos mañana.